Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, segundo video de la semana, estamos a día martes 28 de septiembre. Vamos a ver Vista Oil and Gas, si este operador independiente en lo que es la ventana de Shale Oil en Vaca Muerta, formación de Vaca Muerta. Obviamente sector petrolero, vamos a ver qué le pasa primero de lo técnico y fundamental, sin antes decir que acuérdense que esta es mi visión puntual de este activo en particular, así cada cual tiene que hacer su propio análisis, tanto de lo técnico como de lo fundamental. No vamos a perder más tiempo, vamos a ir a ver tanto desde el punto de vista de lo técnico como de lo fundamental, este gran activo del sector petrolero. Y si vemos a Vista Oil lo que tiene que ver primero del punto de vista del análisis técnico, bueno, tenemos un activo que, si bien acabamos de decir que es un gran activo, es un activo que tiene poco track record, viene cotizando recién en cuanto a su ADR en Estados Unidos, del año 2019 a la fecha con una caída clara. Fíjense la tendencia bajista que tenemos todavía de fondo. Vamos a ver qué le está pasando en lo puntual ahora en el corto plazo, ni que hablar con el momento que vivimos en el mercado de creciente inflación y demás, y sobre todo de este sector, del sector petrolero, que como vemos, sí, desde que salió a cotizar aproximadamente en agosto del año 2019, casi a finales, a principios, mejor dicho, perdón, de agosto, máximos y mínimos decrecientes en el precio, fíjense, en esta clara directriz bajista que marcamos y que ahora rompimos en el corto plazo, que es lo que vamos a ver a continuación, pero que el comportamiento fue bastante negativo desde que salió a cotizar, cayó aproximadamente desde sus máximos un 64%, 64,95%, casi 65% en dólares. Después hubo recuperación, no teníamos ni siquiera 200 sesiones acá, fíjense que la media de 200 exponencial aparece bastante más adelante, pero sí teníamos 50 ruedas bursátiles, en donde acá sí, fíjense, nos pusimos por arriba, pero rápidamente volvimos a retomar el sendero bajista, rompimos mínimos anteriores y inclusive, fíjense, dejando un deterioro mucho más que claro, con dos gaps bajistas consecutivos. Esto nos indicaba que, bueno, precisamente que el precio podía seguir cayendo, que fue lo que vino a hacer semanas y días posteriores. Y no, lógicamente que cuando aparece la media de 200 exponencial, fíjense que aparece muy lejos del precio. Llegamos a un precio aproximadamente, si lo vemos, de casi 1,80, $1,80, que es casi esta zona de soportazo, el mínimo de toda su historia, que luego de eso sí tuvimos máximos y mínimos crecientes en el precio. En esta zona un pequeño doble techo, en esta zona, la zona de los 3,96, pero atención, porque después de haber caído, sí, en aproximadamente casi a finales del año 2020, tuvimos máximos y mínimos crecientes en el precio, zona de consolidación, sí, zona de doble suelo en esta zona, previo a la ruptura de la EMA de 200. Y desde ese momento, desde el momento en que rompimos la media de 200 con este doble, casi triple suelo, que nos llevaba hasta los 3,17, figura chiquita, pero la relevancia que teníamos era que había volumen comprador y que nos poníamos por arriba de la media 200. Media 200 que después de ese momento, fíjense, casi a mediados de este año, no volvimos a visitar nuevamente, inclusive, fíjense, rompimos una directriz bajista ya desde inicios de cotización del activo. Esto fue recién casi terminando el mes de mayo, en esta zona, que otra vez intentamos volver a retestear la EMA de 200, pero ni siquiera pudimos ir a visitar esa zona. ¿Por qué? Porque la mantuvo como ya soporte dinámico, ¿sí? Desde que lo rompió, ni siquiera tuvimos un toque nuevamente. Y ahora, ¿qué nos está pasando? Bueno, nos está pasando que podríamos tener un posible, inclusive doble suelo clarísimo, posible de activar. Digo, ¿por qué? Porque todavía no lo tenemos tan definido y tan claro. Lo podría estar activando a hoy. Veremos si rompe máximos entre mínimos de 4,80 centavos de dólar. Que ese movimiento de mínima nos llevaría hasta los 5,54 centavos de dólar. Y si resistencias hay un montón por el camino, sobre todo iría a cerrar esta zona, que fue el primer gap bajista que dejó allá en marzo del año pasado, el 2020, que confluye o coincide con la zona del FIBO 61.8 de Fibonacci, del impulso bajista, de todo el impulso, de este gran impulso que tuvo el movimiento del precio de sus inicios. Esas son las resistencias más importantes. Después sí, los 7,87, los 8,56 y máximos de toda su historia, que están lejísimos, en $11 aproximadamente. Estamos en 4,81. Y soportes claves, bueno, la zona del doble suelo, en los 4,07. El FIBO 38, que casi confluye con la zona de la EMA 200. FIBO 38, que pasa por los 3,78 y la EMA 200 por 3,72. Y la zona que obviamente no hay que perder, sin lugar a dudas, son los 3,03 centavos de dólar, que es el FIBO 61.8 de todo el impulso
alcista, al menos este último que tuvimos, y indicadores la verdad que bastante positivos. ¿Por qué? Porque tenemos un MACD en compra, ya por arriba de cero, tenemos un RSI saliendo de la zona de 50, ya en la zona positiva en 59, y un estocástico también dando compra casi la mitad de gráfico, no estamos en zona de sobrecompra, así que daría la sensación que podríamos activar esta figura, que daría la sensación, habrá que ver cómo cierra hoy la rueda, pero que la tenemos casi activada, al menos eso de punto de vista de lo técnico. Y si vemos sus principales ratios fundamentales, nos vamos a dar cuenta en puntual que si vemos lo que tiene que ver con la rentabilidad, en este caso con el ROE, en principio con la rentabilidad sobre recursos propios, es negativo, es de menos 6,01, acá estamos bastante por debajo de la industria que marca 10,6, y la ROA acá sí es positiva, pero no llegamos ni siquiera al 4,5 de la industria, 1,8 es la rentabilidad de activos que tiene, vista al menos floja de momento. Lo que tiene que ver con la volatilidad, es un activo que no se considera volátil en cuanto a la media, la beta de mercado, que es de 0,41, incluso la industria, el sector petrolero, marca una volatilidad mayor en 1,3, y lo que tiene que ver con la estimación, según los analistas fundamentales, estamos casi un 161% sobrevalorado, así que ojo, atención con esto, porque no condice mucho tampoco con lo técnico, pero al menos tenemos esa sobrevaloración de punto de vista de lo también de lo fundamental. Y la relación precio-beneficio, también este ratio no ayuda porque es todavía negativo, menos 12,4 veces, nuestra marca 14 y el mercado 13. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, acá, ojo, porque si bien se considera que sea bajo en 3 años, estamos arriba de la industria, es casi un 19,9%, la industria marca un 10,6%, estamos casi a la mitad, fíjense, de este casi barómetro, de este termómetro, así que tampoco es tan negativo, ¿sí? Es obviamente, estamos por arriba inclusive de la industria. Y lo que tiene que ver con la situación financiera, parece que estamos ahí de cubrir de corto plazo, pero de largo plazo me gusta esto porque cubriría deudas, ¿sí? De largo plazo. Veremos si esto se refleja en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un activo de reciente aparición bursátil. Este activo no tiene ni siquiera 10 años de historia en bolsa, así que veremos cómo se va manejando. Sí, tiene un coeficiente de deuda alto y no tenemos todavía datos, o los datos son insuficientes para determinar realmente si esa relación deuda-capital se va reduciendo. Eso es lo que también tenemos que ir viendo para quien tenga a este activo. Y lo que tiene que ver con un management que ya les anticipo es experimentado. Miguel Galuccio, presidente y director ejecutivo, 4,1 años de tenencia para el management de este activo, que es un activo que está en otro sector. A mí en lo personal prefiero otros sectores, pero no vale la pena realmente traerlo para analizarlo porque generalmente no lo vemos. Y también hay un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 67% todavía anualizado, que si siguen las condiciones actuales, bueno, parece bastante interesante. Está mejorando de corto plazo, mientras no perdamos la primera y segunda y tercera zona de soporte clave. Tenemos inclusive casi una estructura activada que se las dejo, se las regalo, y espero que les haya gustado. Dejen comentarios en la descripción, coméntenlo si tienen ya este sector, si incorporaron otro activo de este sector, y si no, bueno, veremos mañana también otro activo de otro sector distinto, como hacemos día a día. Así que les mando un gran abrazo, espero que andes todos bien y nos vemos mañana, nos encontramos en el próximo video de análisis de acciones extranjeras. Gracias, chau.